Voy a comenzar rápidamente porque tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? En una hora vamos a querer cubrir muchos contenidos, así que voy a ir bastante rápido yo también, de hecho, en la presentación. Em, Voy a intentar compartir pantalla acá con ustedes y les pido que me confirmen si se Sí, visualiza la sí, profesor. presentación. Se ve Muy bien, bien, perfecto. entonces vamos a hacer esto en básicamente dos partes. Una en la que justamente voy a plantearles esta idea, digamos, ¿no es cierto?, de innovar o morir lentamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que creemos, ¿no es cierto?, firmemente que ocurre si es que no nos dedicamos con mucha intensidad a la innovación. Y después vamos a revisar muy brevemente y de manera muy resumida con Francisco, ¿no es cierto?, algunas metodologías que creemos que son relevantes y que ustedes les pueden dar un poco una noción de a qué nos referimos con estos temas de la innovación y cómo aplicarlos en el contexto empresarial, en el contexto emprendedor, etcétera. Entonces, como les decía, voy a ir muy rápido, voy a partir por comentarles brevemente quiénes somos, ¿no es cierto? Francisco y yo trabajamos en el Centro de Innovación, Paulina ya nos presentó en lo personal, pero queríamos también contarles muy brevemente qué es lo que es el centro y qué hacemos. Es una organización que se dedica a promover una cultura pro innovación y emprendimiento, obviamente en la propia universidad a la que pertenecemos como Centro de Innovación, pero también en el país, en la región, incluso más ambiciosamente, porque creemos firmemente que a través de la interacción y las asociaciones de valor entre la academia, la industria y el sector público van a mejorar, ¿no es cierto?, no solo la calidad de vida de las personas, el desarrollo sostenible en los países, etcétera. Y ese puente articulador, ¿no es cierto?, entre la triple hélice y particularmente la universidad y la empresa es quizás el vínculo que más buscamos generar y fomentar. Lo hacemos promoviendo y trabajando en aspectos de cultura y gestión de la innovación, en aspectos de emprendimiento, que hoy día son muy importantes, no solo por los propios emprendedores, sino la conexión entre empresas y emprendedores, y lo hacemos también, ¿no es cierto?, específicamente en el vínculo de la creación de conocimiento, tecnologías, nuevos desarrollos con la industria, en esto que llamamos I+D con la industria o I+D por encargo. Y buscamos principalmente responder a esas preguntas, ¿no es cierto? Lo vamos a ver después también por qué, dónde o en qué innovar y cómo hacer esa innovación. Hoy día tenemos una amplia red de empresas asociadas y que buscamos obviamente no solo hacer crecer, sino que tener lazos cada vez más profundos con estas organizaciones que han sido bastante exitosas y también un ecosistema de emprendimiento muy potente. Acá trabajamos, ¿no es cierto?, obviamente con los propios estudiantes de la universidad, pero con emprendedores de todo el país y la región, en una serie de programas, ¿no es cierto?, varios de ellos, de hecho, en conjunto con la Escuela de Ingeniería con la que hoy día también, ¿no es cierto?, desarrollamos el diplomado que mencionaba Paulina, así que muy interesante trabajo colaborativo también en ese sentido. Como les decía, buscando responder las preguntas de por qué, dónde y cómo innovar, y Francisco también va a hablar de eso más adelante en las metodologías, que justamente es un tema que nos interesa mucho. Entonces vamos ahora con ese contexto de quiénes somos también, no solo como profesores, sino que a lo que nos dedicamos, digamos, ¿no es cierto?, a tiempo completo, como ustedes pueden ver, apasionados por la innovación y el emprendimiento y muy convencidos de su relevancia. Y esto no solo porque somos unos convertidos, como se diría, digamos, ¿no es cierto?, Eh, y estamos predicando esto todo el día, sino que porque de verdad lo vemos también ocurriendo de manera muy potente en el ecosistema y en el contexto que estamos viviendo como país, digamos, ¿no es cierto?, y como mundo completo. Y eso es lo primero que quiero abordar en esta idea de transmitirles, ¿no es cierto?, este concepto de innovar o morir, porque cuando nosotros miramos el mundo, lo que está ocurriendo es esto, ¿no es cierto? Una fenomenal aceleración de la incorporación de nuevas tecnologías que cada vez toman menos tiempo para ser adoptadas, pero que también en su diversidad y profundidad son cada vez más impresionantes. Aquí hay una larga lista que por de pronto no es para nada completa de tecnologías que están, ¿no es cierto?, impactando nuestro día a día ya hoy y que se van a acelerar en los próximos años de manera muy radical. Obviamente nosotros estos meses hemos escuchado mucho de estos temas porque repentinamente nos vimos enfrentados, digamos, ¿no es cierto?, a cambios que nos obligaron a preocuparnos de todo esto de manera mucho más directa. Pero esto era un fenómeno que venía igual y yo creo que de alguna manera puede ser positivo incluso que nos hayamos visto enfrentados a este shock externo desde el punto de vista de las tecnologías, porque nos hizo realmente reconocerlas
en su radicalidad desde el punto de vista de cómo van a impactar, ¿no es cierto?, a la humanidad. Y inteligencia artificial, la tecnología 5G, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, son todas, ¿no es cierto?, tecnologías desde el punto de vista digital, pero también, ¿no es cierto?, la biotecnología, la nanotecnología y otros, ¿no es cierto?, la ciencia material, etcétera, que están viviendo fenómenos muy profundos de aceleración y del impacto que están teniendo en nuestro día a día. Pero no solo son tecnologías, sino que también son fenómenos sociales, culturales y medioambientales. Y uno de ellos, por ejemplo, el envejecimiento de la población. ¿Ya? No voy a entrar de nuevo en profundidad, pero lo que significa la transformación más profunda, no solo la discusión inminente, contingente, política que estamos teniendo en Chile, por ejemplo, con las pensiones, sino que lo que significa la transformación para el mundo de una población que eventualmente vive una generación completa más prontamente, ¿no es cierto?, pensar en que a vivir 100 años va a ser lo habitual y lo normal, y que eso eventualmente implica cambios en la creación de nuevos hábitos, de nuevos ciclos de vida, ¿no es cierto? Esta idea de que somos hijos, padres y abuelos, digamos, ¿no es cierto?, se transforma radicalmente y hoy día aparecen eventualmente nuevos ciclos de vida, etcétera, es un tema que no hemos realmente incorporado con toda su profundidad. Y bueno, hay que decir de aquellas cosas que no necesariamente las vemos con ojos de impacto positivo, sino que son transformaciones que nos obligan a repensar el mundo y la manera en que hemos concebido el desarrollo por aspectos como, por ejemplo, ¿no es cierto?, el cambio climático, la escasez hídrica, en el caso chileno particularmente grave, ¿no es cierto?, los temas de fenómenos culturales como la migración a las ciudades, las megaciudades como concepto económico, social y cultural, los temas de contaminación, ¿no es cierto?, bueno, los plásticos, etcétera, y o impresión, ¿no es cierto?, global o sorpresa, a pesar de que muchos ya lo venían anunciando hace bastante tiempo. Otro fenómeno más, ahora, ¿no es cierto?, un fenómeno biológico, digamos, ¿no es cierto?, de salud, como lo son las pandemias, y que nos muestran justamente lo enormemente plano y un solo mundo que es en el que vivimos, y cómo, por ende, también los fenómenos globales también son fenómenos locales y nos obligan a pensar en innovación en todas esas dimensiones obligatoriamente. Y aquí, entonces, a modo de resumen, estos son verdaderas tsunamis de transformación, de cambio acelerado. ¿Y por qué es tan relevante concebirlos, digamos, de esa manera? Por lo que aparece en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto? Lo que nos ocurre, y por eso es tan importante pensar en la innovación anticipadamente e incorporarla en los hábitos, en lo cotidiano de las organizaciones, porque lo que nos va a pasar es que el ser humano, su mente, siempre piensa linealmente y proyecta hacia adelante la experiencia del pasado, y esa la proyecta linealmente. Entonces, en estas líneas punteadas verdes o punteadas amarillas, etcétera. Y lo que no nos damos cuenta es que si vamos sobre la línea celeste nos creemos muy bien porque estamos por arriba de la punteada verde, pero no vemos aparecer, digamos, ¿no es cierto?, la curva azul, que es la curva exponencial de la aceleración tecnológica. Y no solo la aceleración tecnológica, sino que la aceleración de cualquier innovación disruptiva, ¿no? La disrupción que aparece ahí en esa brecha roja que está marcada y que nos puede sorprender y dejar fuera del juego. Y esa es un poco la idea de por qué es muy probable que si no innovamos, vayamos a morir, ¿no? Porque nos vamos a sostener en la línea celeste y vamos a quedar fuera, ¿no es cierto?, del juego por una tecnología, un cambio social o cultural o medioambiental que nos va a dejar aislados. Entonces, ese es el contexto global, pero ¿qué pasa localmente en Chile? ¿No es cierto? Y a todo esto, ayer, al menos en Twitter, lo vi tarde en la noche, así que no lo pude actualizar, pero estaba saliendo, entiendo, el resultado 2020 de un nuevo índice, no este mismo de la competitividad global, pero sí el índice global de innovación, que nos dejaba en el lugar 54 versus el año pasado en el lugar 51 del mundo, y a solo un lugar de los siguientes países latinoamericanos, vamos cayendo en esos rankings en general. Lo mismo pasa con el ranking de competitividad global, y es un reflejo de que en Chile efectivamente estamos muy al debe en estos temas, en lo absoluto mejor, pero estamos muy al debe, ¿no? Y aquí vemos dónde estamos más al debe, y en Chile en general en los temas de innovación estamos al debe en aquello que nos refleja complejidad de la economía, ¿no es cierto?, sofisticación de la economía, en este caso, por ejemplo, la adopción disruptiva de ideas en las compañías. Estamos en el lugar 74 versus en este ranking general el lugar 33, o sea, es uno de nuestros factores que nos empeoran la situación. ¿Qué otras cosas nos empeoran la situación? La diversidad laboral, de la fuerza laboral, ¿no es cierto? En general, eso es una característica nuestra que nos cuesta incorporar diversidad.
culturalmente, el desarrollo de clústeres, ¿no es cierto? El trabajo colaborativo entre múltiples stakeholders, que es uno de los temas que nos ocupa también en el ámbito de la innovación, el gasto en investigación y desarrollo, en eso ya vamos a entrar. Y desde el punto de vista cualitativo, ¿qué otras cosas nos afectan? Bueno, nos afecta, por ejemplo, la falta de educación basada en proyectos, en creatividad, en STEM o STEAM, ¿no es cierto? Science, Technology, Engineering and Math a nivel escolar, es decir, preparar a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, para el futuro de lo que viene. Abajo la foto refleja, ¿no es cierto?, quizás un mundo mucho más diverso que el que nosotros estamos acostumbrados en Chile. Nos falta tolerancia a la incertidumbre del fracaso. Estos son algunos conceptos, ideas, nada muy, ¿no es cierto?, concreto y específico en términos numéricos, pero sí una mirada de los desafíos que tenemos como país para poder abordar la innovación y para poder abordar el desarrollo sostenible hacia adelante, ¿no es cierto? Con temas de confianza, por ejemplo, hoy día, qué difícil hacer proyectos de innovación colaborativo en un contexto de tan bajo nivel de confianza y colaboración en la sociedad. Pero también en aspectos más duros, como ya decíamos y mostrábamos en ese ranking, ¿no es cierto? Como lo es el tema de la inversión en investigación y desarrollo y también la cantidad de investigadores por 1000 habitantes o por 1000 empleados que tenemos en el país. Chile está, no sé si ustedes ven mi puntero, pero Chile está acá abajo a la izquierda, un puntito chiquitito, ¿no es cierto? Y claro, hay países enormes como Estados Unidos, que aparece acá como una pelota gigante naranja, y otros que se destacan por estar muy a la derecha y arriba en los rankings, como Corea del Sur e Israel, que tienen porcentajes muy altos de inversión de su PIB en investigación y desarrollo, y tienen también números muy altos de investigadores por 1000 empleados en la fuerza laboral. Y eso obviamente es muy positivo, va a ser muy difícil para Chile transitar un tan largo camino hacia la derecha arriba, pero además hay otro factor que nos complica, y es que si ustedes se fijan, China acá en azul, puede estar a un nivel más o menos parecido o relativamente hacia la izquierda y abajo como Chile, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que China es enorme. Entonces, también el valor absoluto acá es importante y por eso es que es tan crítico que Chile haga alianzas internacionales, que se conecte y que el sector privado, sobre todo en Chile, comience a invertir más en estos temas, porque eso es la única manera en que vamos a poder transitar hacia arriba a la derecha. Y si ustedes se fijan, cuando miran el tipo de países que están más arriba, más a la derecha, hay obviamente una correlación también con, ¿no es cierto?, el nivel de desarrollo económico de esos países. Entonces, ese tema es un tema, un factor crítico. Pero miremoslo también desde la lógica 100% privada. ¿Y qué industrias y qué tipo de empresas son las que invierten más en investigación y desarrollo? Fíjense que acá están, si no me equivoco, son las 20, claro, las 25 primeras empresas del año 2018, cambia algo de año a año, pero no tanto. Aparecen, ¿no?, algunas tecnológicas, los Amazon, los Alphabet, ¿no es cierto?, que es Google, Samsung, Huawei, Microsoft, etcétera, Intel, Apple, pero también aparecen algunas farmacéuticas, ¿no es cierto?, en el mundo bio, aparecen las automotrices que siguen siendo, digamos, ¿no es cierto?, grandes inversores en investigación y desarrollo, equipamientos también y el mundo industrial como Siemens y otros, y Chile invierte en total 1 billón. ¿No? O sea, estamos, y ahí les anticipo al tiro, eso nos deja como país por debajo de las como 130 empresas más importantes en inversión en investigación y desarrollo, y estas son las empresas que publican información y son abiertas a bolsa, porque hay otro tanto de listado de empresas privadas en el mundo. Entonces, para que se hagan una idea de la dimensión y la escala y la distancia en la que estamos y por qué es tan importante seguir invirtiendo y anticipándose en esto. Pero la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿No es cierto? Si otros ya lo hacen, si quizás lo lógico sería copiar o tratar de hacer un trabajo distinto a países y empresas que ya, ¿no es cierto?, invierten tanto. Y la razón es que en el fondo esto se transforma en un fenómeno global, en un fenómeno del management del día a día. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos que todo el mundo está hablando de innovación y parece ser algo que realmente nos ayuda también en el negocio. Y no lo digo tampoco, no lo decimos nosotros, Francisco Díaz lo dice en este caso, digamos, ¿no es cierto? Esto, si no me equivoco, es de Bain, justamente de Bain Innovation Assessment, ¿no es cierto?, una de las consultoras más importantes del mundo, que hace una encuesta y descubre, digamos, ¿no es cierto?, que las empresas que hacen innovación o que se caracterizan por ser innovadoras, tienen un mayor crecimiento de las utilidades que las empresas que no lo hacen, tienen mayor lealtad de sus colaboradores y tienen efectivamente una más efectiva, más eficiente, ¿no es cierto?, toma de decisiones,
más criteriosas en el fondo en su manera de tomar decisiones, y estos son todos aspectos que sin duda hoy día son realmente de la mayor relevancia, ¿no es cierto? La lealtad de colaboradores y poder contar con talento, el poder tomar mejores decisiones para, sobre todo, criterios, ¿no es cierto?, insertos en comunidades cada vez más exigentes, y obviamente el mantener la sostenibilidad el nivel de utilidad es crítico. Y también lo podemos ver desde el punto de vista de la sobrevivencia, ¿no es cierto? Cuando yo decía innovar o morir, tiene que ver con que efectivamente, cuando una empresa es parte del S&P 500, del mayor índice bursátil del mundo, y de repente lo deja de ser y empieza a decaer y a crecer menos, etcétera, en el fondo está muriendo, ¿no? Puede que no desaparezca totalmente, pero va a ser adquirida por un competidor, va a efectivamente completamente desaparecer en algunos casos, etcétera. Y entonces es un desafío. Y cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo, es ese fenómeno. Hoy día, ¿no es cierto?, las empresas sobreviven en promedio mucho menos tiempo, del orden de 15, 20 años, en el índice de las 500 empresas más grandes del mundo, porque hay mucho mayor recambio, porque aparecen nuevas, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos ejemplos, a la izquierda las que han aparecido en las últimas décadas, esta data ya está un poco antigua en términos de ejemplos, pero esto sigue siendo igual de válido, ¿no es cierto? Aparecen los Google, aparecen los Amazon, etcétera. También no, Netflix, para qué decir, pero también aparecen algunas empresas que son más de índole tradicional, como Whole Foods, es una cadena de retail, de supermercados básicamente, pero lo hace con una propuesta de valor totalmente distinta, orgánica, sustentable, etcétera, digamos, ¿no? Y a la derecha, los que salen del índice, los que, entre comillas, mueren, también son marcas que muchas veces están asociadas a lo que pensaríamos que es lo que está en auge, la tecnología, ¿no es cierto? Y ahí están ejemplos ya clásicos como la Palm o, ¿no es cierto? Bueno, no aparece acá, pero debería de estar, digamos, los Nokia de este mundo, etcétera, y que son empresas que en su minuto eran concebidas como innovadoras porque estaban en el ámbito de la tecnología, pero que no necesariamente fueron capaces de innovar y de mantenerse reinventándose competitivamente en el mercado. Y de eso justamente quiero hablarles ahora para cerrar este concepto de por qué es tan importante innovar, porque de lo contrario vamos a morir lentamente, ¿no es cierto? Y aquí un ejemplo de una empresa que claramente no supo reinventarse, como lo es el caso de Blockbuster. Es un ejemplo clásico, ¿no es cierto? Quizás para muchos de ustedes no es novedoso, pero déjenme hacer un énfasis que creo que es lo que realmente para mí hoy día es importante transmitirles. La tecnología es crítica, ¿no? Es crítica hoy día. O sea, si no trabajamos con tecnología, si no incorporamos tecnología, si no nos mantenemos en la cresta de la ola tecnológica, etcétera, va a ser muy difícil que compitamos allá afuera en este mundo y que nos mantengamos, digamos, en un proceso de reinvención permanente. Pero lo que tampoco podemos hacer es confiar ciegamente en la tecnología, porque no basta, no es suficiente y muchas veces, de hecho, mal implementada puede ser el talón de Aquiles, porque es tremendamente costosa la incorporación de tecnología. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? ¿No es cierto? Blockbuster fue puesto de rodillas, digamos, ¿no es cierto?, por Netflix, no por tecnología. El modelo de Netflix que comenzó, ¿no es cierto?, a competirle a Blockbuster y le ganó a Blockbuster fue un modelo que funcionaba por catálogo y distribución por correo. No sé, si ustedes recuerdan, Netflix comenzó en una época en que todavía no había, ¿no es cierto?, banda ancha lo suficientemente amplia y distribuida como para funcionar, ¿no es cierto?, el streaming y el on-demand, etcétera, sino que efectivamente comenzó distribuyendo DVDs por correo, ¿no? Y lo que puso de rodillas a Netflix fue el modelo de negocio. ¿Qué modelo de negocio? La idea de que yo le presto un servicio a mi cliente, ¿no es cierto?, que le permite en la comodidad de la casa tener una pequeña videoteca, ¿no es cierto?, de 5 a 10 DVDs que había listado ese cliente previamente como sus películas favoritas a ver en las próximas semanas, y me va devolviendo una y va recibiendo la siguiente en su lista. Ese fue el modelo, el concepto que le ganó a Blockbuster, porque Blockbuster te hacía pagar multas, ¿no es cierto? Todos los un poquito mayores acá nos vamos a ver, nos vamos a acordar, digamos, ¿no es cierto?, que teníamos que ir a devolver la película, nos atrasábamos, teníamos que pagar multas, si no habíamos ido a tiempo a buscar la película, el local podía estar cerrado, etcétera, o ya no teníamos la oportunidad de ir. Bueno, ese concepto, que es un concepto más propio del servicio, del diseño, de los modelos de negocio, es el que puso rodillas a Blockbuster. ¿Cuál es un ejemplo de una empresa que sí es capaz de reinventarse? ¿No es cierto? Y de nuevo, la tecnología está como soporte acá, sin duda. La tecnología digital y las otras tecnologías, como por ejemplo en este caso la de los productos detrás de Procter Gamble. Pero no es la tecnología lo que los hace reinventarse.
es la idea de que están muy insertos en el contexto, entienden los tsunamis que se están viviendo en el mundo desde el punto de vista tecnológico, cultural, medioambiental, etcétera, y por ejemplo entienden que el Tide, su principal detergente, en Chile en este caso es Ariel, ¿no es cierto? No va a poder seguir vendiendo ni él, ni ellos, ni los competidores en las salas de supermercado eternamente, porque el mundo está cambiando, las costumbres están cambiando y hoy día las personas viven solas o mucho más solas o en familias o en grupos, digamos, ¿no es cierto?, que están la mayoría de los integrantes familiares trabajando, tienen vidas muy activas, no tienen lavadora en sus departamentos o casas, en las ciudades más compactas incluso no lo tienen en los subterráneos de los edificios, sino que efectivamente esta idea se convierte en una idea de servicio. Es decir, yo quiero tener, ¿no es cierto?, mi ropa lavada y limpia, entregada a la puerta de mi casa, digamos, ¿no es cierto?, y yo no tener que dedicarme a esto. Y entonces transforman, imagínense, una de las principales empresas del mundo de consumo masivo histórica, ¿no es cierto?, lleva cientos de años en el S&P 500 como una de las empresas más grandes del mundo y descubre que tiene que transformarse parcialmente en una empresa de servicio. Eso es disrupción radical, no tecnológica, ¿no es cierto?, a pesar de que, insisto, la tecnología está en la base de esto. Pero incluso a amigos nuestros como Procter Gamble les pasa esto que realmente es totalmente disruptivo, y aquí voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles, ¿no es cierto?, un pequeño video. Denme un segundo para asegurarme que estoy compartiendo la pantalla correcta con ustedes. Y voy a hacerlo ahora. Me avisan si se ve y si está todo bien. ¿Se ve ahí? Ahí sí, se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces los invito a ver este muy breve video. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, Pop-Up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. Muy bien. Eso es $1DollarShaveClub.com. Y lo interesante de $1DollarShaveClub.com es que puso parcialmente, no completamente, pero parcialmente de rodillas, ¿no es cierto?, a este gigante de Procter Gamble, que es una empresa que acabamos de comentar, sí es capaz de reinventarse, ¿cierto? Están viendo, no están viendo todavía mi pantalla de la presentación nuevamente, ahora sí. Ahí sí, profesor. Entonces, justamente esto es lo impresionante de la innovación. Hay que estar preparado, hay que entrenar el músculo permanentemente, hay que ser capaz de reinventarse, pero también hay que estar muy conscientes, hay que ser muy humildes en el sentido de que el gran desafío de la innovación es que justamente nos puede golpear en cualquier minuto por cualquier ángulo, y es justamente esa agilidad también, por ende, la que tenemos que tener muy entrenada para poder enfrentar este tipo de desafíos que nos plantea en este caso un estudiante MBA graduado, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que con pocos recursos, muy parecidos a los que uno puede obtener acá con un capital semilla de Corfo, montó esta empresa que en poco tiempo, ¿no es cierto?, le estaba quitando una importante participación de mercado a Gillette, una de las más importantes y más lucrativas marcas de Procter Gamble, y que fue adquirida por Unilever, ¿no es cierto?, este $1DollarShaveClub.com, en más de $1 billón.
¿ya? Así que imagínense, digamos, ¿no es cierto?, el impacto causado y la disrupción causada en un negocio. De nuevo, no es la tecnología lo fundamental, sin duda la tecnología está detrás, no podría haber, digamos, ¿no es cierto?, una social media, no podría haber un montón de cosas que hubo detrás de esto para poder ser exitoso sin la tecnología, pero no es la tecnología lo esencial que hace exitoso y factible este WonderShapeClub.com. Y entonces voy muy rápido porque no quiero tomarme más tiempo. El aprendizaje que creo yo que hay detrás de esto, y esta es mi humilde contribución a los mnemotecnias, digamos, ¿no es cierto? Las 4P son las más famosas. Yo estoy aportando con las 5A, medias forzadas, como ustedes pueden ver acá al final, pero creo que en este tiempo particularmente es crítico que las organizaciones, la idea de innovación al final tiene todo que ver con adaptarse a estos entornos, a estas mega tendencias globales que están ocurriendo y a lo que en el entorno nos señala. En el caso chileno también, obviamente, por ejemplo, el entorno social hoy día, etcétera. Aprender a una velocidad, ¿no es cierto?, cada vez mayor por la cantidad de conocimiento que se está creando en el mundo permanentemente y por la relevancia que tiene que el talento y las organizaciones sean capaces de absorber ese nuevo conocimiento y esos aprendizajes en tendencia, en tecnología, en metodología, etcétera. El que sean tremendamente ágiles en ese proceso no sirve de nada que innovemos en un plazo de 2, 3 años, ¿no es cierto? Porque, claro, si Blockbuster en algún minuto se hubiera dado cuenta que tenía que innovar, lo podría haber hecho quizás, pero cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Lo mismo, ¿no es cierto?, con Gillette, cuando se dieron cuenta de que One Shape Club estaba haciendo algo realmente ingenioso con un modelo de negocio distinto, probablemente ya era demasiado tarde y ya tenían el tamaño suficiente para competirles y para que Unilever los haya comprado, etcétera, etcétera. Y por último, también, si ustedes se fijan, de los desafíos que hablamos, ¿no es cierto?, tienen todo que ver con una complejidad muy grande, ¿sí? Los temas de sostenibilidad planetaria, ¿no es cierto?, de medioambiental, los temas sociales, son desafíos que las empresas cada vez menos van a poder resolver individualmente, y menos todavía cada uno de nosotros individualmente. Entonces, la idea de que la innovación tiene que ser asociativa se hace cada vez más crítico, y finalmente, cuando uno combina todos estos factores, y por eso yo hablaba de la reinvención, ¿no es cierto?, o la no reinvención de Blockbuster, la sí reinvención cada cierto tiempo de Procter & Gamble. Obviamente Netflix se ha reinventado varias veces en el transcurso de los 15, 20 años que lleva en los mercados, digamos, ¿no es cierto? Y ese es el llamado. Cuando uno hace estas 4 cosas que yo describí anteriormente, adaptarse, aprender ágilmente y asociativamente, uno lo que está finalmente haciendo cada cierto tiempo es reinventarse, que tuve que forzar acá con esta idea de ajustarse. 11 ¿no? horas. Solo, y esto un poquito un break rápido, ¿no es cierto? Quería contarles cómo la Católica en este tiempo se ha estado reinventando, ¿no? Es un tiempo de pandemia, es un tiempo, ¿no es cierto?, muy extraño para todos nosotros. ¿Y qué hizo una organización tan estructurada, conservadora, pesada como una universidad? ¿No es cierto? Fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para contribuir a este contexto de la pandemia? ¿Ya? Y el ejemplo de esto, digamos, ¿no es cierto?, hoy día está en ventiladores mecánicos, en sanitizadores de ozono, sanitizadores UV, en mascarillas faciales y otro tipo de elementos, en la búsqueda de una vacuna con altas, ¿no es cierto?, probabilidades de éxito, en el apoyo a otros desarrollos de vacuna, como lo es el caso de Sinovac, ¿no es cierto?, para acelerar ese proceso. Es decir, una serie de fenómenos de innovación en distintas fases, pero una organización completa volcada a tratar de hacer un aporte a esta situación y salir jugando en este contexto. Y está lejos de ser un ejemplo perfecto, pero era para mostrarles también, ¿no es cierto?, cómo esto se aplica a nuestra realidad local, justamente en un contexto de cambio, ¿no es cierto?, y disrupción tan radical y profunda como la que estamos viviendo hoy día. Y hay muchos ejemplos también en el sector privado, en el Estado, que han hecho bien este proceso de adaptación, y ya también hay una serie y muchos ejemplos que no lo han hecho tan bien. Entonces me pareció interesante traer a la luz cómo esto aplica, ¿no es cierto?, al contexto inmediato y local. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, he como terminado esta idea de innovar o morir, y pasamos ahora entonces a otro análisis, ¿no es cierto?, que es más bien, bueno, en qué innovar más específicamente y cómo hacer ese proceso de innovación. Y aquí yo voy a hacer una muy pequeña introducción y va a pasar a contarnos en más detalle de esto Francisco, y que es parte de lo que también cubrimos en el diplomado que comentábamos anteriormente, el de Desarrollo y Gestión de la Innovación, que es un diplomado online, porque creo que es muy importante verlo de esa manera, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con que analizamos
todas las fuentes de la innovación. La innovación hoy día aparece, ¿no es cierto?, no solo, de manera muy importante, sí, pero no solo desde la creación de nuevo conocimiento, la idea de que nosotros hacemos ciencia y tecnología, hacemos investigación y desarrollo y con eso, ¿no es cierto?, pasamos a generar nuevas innovaciones, sino que tiene mucho que ver con incluir, por ejemplo, la cultura y las artes, ¿no es cierto?, nuestra mirada más profunda del ser humano, las ideas y los conceptos del pensamiento del diseño y del diseño mismo como disciplina en la innovación, ¿no es cierto? Esta idea de que hoy día muchas de las innovaciones son modelos de negocio, la ingeniería reversa, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos por qué innovar siempre desarrollando algo totalmente nuevo. A veces la adaptación a partir de un proceso de copia positiva, nadie está pidiendo que infringamos, ¿no es cierto?, reglas y leyes de propiedad intelectual, ni mucho menos, pero sí, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros aprendemos de la adaptación de procesos de innovación anteriores, ¿no es cierto?, y sobre todo esta mirada interdisciplinaria y de polinización cruzada son fuentes muy importantes de innovación. Y entonces a nosotros nos gusta ver la innovación desde esta mirada, ¿no es cierto? Hay innovación en lo macro, por ejemplo, los sistemas nacionales de innovación, los ecosistemas, las políticas públicas, etcétera, ¿no es cierto? Hay innovación en lo meso, es decir, a nivel intermedio, las organizaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cultura organizacional, la estrategia organizacional, la gestión de la innovación en una organización, y después está a nivel de lo micro, cuando yo ya estoy generando proyectos de innovación. Ahí vemos metodologías de ideación, de prototipado, modelos de negocio, ¿no es cierto? Y obviamente la idea de generar portafolios de proyectos, innovaciones específicas, ¿no? Y de todo esto nos va, o de mucho de esto nos va a hablar, ¿no es cierto?, a continuación Francisco, dejarlos con esta idea de que, ¿no es cierto?, a nivel de lo macro, la idea es una apertura mayor. Nosotros necesitamos conectarnos mucho más profundamente con lo que llamamos el ecosistema de innovación. Las organizaciones tienen que conectarse con otras empresas competidoras antes de competir en el mercado para hacer innovación precompetitiva y desarrollar las industrias, este es lo que en la jerga más técnica se llama clústeres industriales, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ocurrir en los aspectos, ¿no es cierto?, con otros actores especializados del ecosistema. Si yo me quiero conectar desde una empresa con el ecosistema de emprendimiento, por ejemplo, con emprendedores, ¿lo puedo hacer directamente? Sí, pero quizás es mucho mejor hacerlo conectado con un hub, ¿no es cierto?, tecnológico, con una aceleradora de emprendimiento, hablar de venture capital corporativo, etcétera. O sea, hay una serie de pasos que eventualmente me hacen abrirme al ecosistema. Tengo que hacerlo basado en una cultura de innovación muy potente porque finalmente la innovación tiene todo que ver con el valor que agregamos en las personas y por ende tengo que tener unas competencias individuales innovadoras en las personas, pero también una cultura innovadora. Acá, por ejemplo, podemos ver todo lo que son los perfiles innovadores de las personas, ¿no es cierto?, en una organización, no vamos a entrar en profundidad, pero hay metodologías para trabajar en la cultura de cada persona, ¿no es cierto?, en la capacidad y en las habilidades de cada persona para ser innovador y qué rol juegan en los equipos. Y hay también fenómenos que se sugieren, ¿no es cierto?, prácticas culturales de las organizaciones para que las organizaciones en su conjunto sean innovadoras. ¿Ya? Y en ninguno de estos temas vamos a entrar en profundidad, pero me es muy importante, ¿no es cierto?, transmitirles la relevancia de generar una cultura de innovación, porque, como decía Drucker, digamos, ¿no es cierto?, Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para el desayuno, creo que es su frase célebre, o al menos se cree que era de él, porque creo que tampoco está necesariamente atribuida, pero es la idea detrás de esa frase de que una cultura organizacional es muy importante para una organización porque efectivamente sin esa cultura organizacional innovadora es muy difícil implementar procesos, implementar proyectos de innovación y que estos sobrevivan exitosamente en el tiempo. Así que con eso le doy paso entonces a Francisco. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando de esta clase. Perfecto, muchas gracias, profesor Francisco. ¿Estás por ahí? Estás con mute, Francisco. Ahí sí, estaba hablando en silencio. Muchas gracias, Conrad, por el pase. Efectivamente, estábamos hablando de este tema de innovar, ¿no es cierto? En qué innovar, en cómo innovar. Y Conrad nos hablaba hace unos segundos atrás lo importante es que las organizaciones sean ambidiestras. Y quisiera partir profundizando un poquito en eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta ambidiestría? Hablamos de que la innovación es muy importante y muy relevante, pero la innovación no es fácil porque requiere hacer cosas
de manera distinta, ¿no es cierto? El foco en la buena ejecución es tener los costos controlados, entender cómo optimizar los procesos, ¿no es cierto? Sacarle el máximo rendimiento a la operación, y eso es fantástico para poder ganar competitividad en el corto plazo en los mercados. Y hoy día tenemos organizaciones maduras que han estado empujando por mucho tiempo en este camino y que lo hacen muy bien. Y sin embargo, para poder tener éxito en el futuro, ¿no es cierto? Hay, tal como veíamos, para poder tratar de anticiparnos a esta curva o adelantarnos a esta curva, es súper importante estar explorando. Y explorando significa estar mirando cosas, ¿no es cierto? Y necesariamente no cosas que van a llegar a buen puerto, no cosas que van a tener éxito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener una organización que es capaz de empujar por ambos lados, que es capaz de explotar su negocio de manera muy efectiva y muy eficiente, y que por otro lado es capaz de explorar oportunidades, ¿no es cierto? Y que es capaz de tomar esas oportunidades y después ponerlas al servicio del negocio, porque esto no es hacer papelitos, ¿no es cierto? Esto se trata de encontrar nuevas oportunidades de crecimiento futuro para la organización. Entonces, visto de esta manera, la ambidiestría es este equilibrio perfecto, este acto de equilibrio que hay que hacer para poder explorar y para poder explotar. Y así como uno tiene una estrategia para el desarrollo del negocio, entonces también tiene que tener una estrategia para innovar. Las organizaciones tienen que dedicar tiempo, ¿no es cierto?, a explorar cuáles son las fuentes de crecimiento futuro. Entonces, así como hay una estrategia del negocio, es muy importante también desarrollar una estrategia de innovación para el negocio, una estrategia que permita generar ventaja competitiva en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esto es fundamental, porque efectivamente, si no tienes una estrategia, es fácil perderse y irse a un lugar donde no se desea, ¿cierto? Entonces, el modelo para poder armar una estrategia de innovación tiene que tener los elementos centrales que tiene que tener toda estrategia, ¿no es cierto? Se deriva de la estrategia de desarrollo del negocio, porque no existe en el vacío, tiene que estar muy alineado con la estrategia del negocio y tiene que responder a las tres preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que responder a toda estrategia: ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué vamos a hacer para llegar ahí? Y poder hacer entonces un análisis de la posición estratégica competitiva, ¿no es cierto? Poder determinar cómo estamos con los competidores, poder determinar cuáles son las tendencias, ¿no es cierto?, que se están moviendo, mirar hacia dónde se están moviendo las nuevas tecnologías, mirar hacia dónde se están moviendo las tendencias de mercado y establecer un camino, una ruta, ¿no es cierto?, para poder llegar allá. Eso es parte de lo que es la formulación estratégica, ¿no es cierto? Definir cuál es esta ambición de innovación, definir cuáles son los focos de desarrollo de negocio, definir después que uno tiene claro eso, cuáles son las estrategias, porque ahí es cuando empiezan a jugar todo este tipo de cosas. Hoy día, por ejemplo, nosotros hablamos con empresas todo el tiempo y esto pasa como por moda, ¿no es cierto? Uno dice primero que tenían que desarrollar músculos internos y tenían equipos y áreas de desarrollo, de investigación y desarrollo súper complejas al interior. Después se introdujo en la década del 2000 la importancia de los modelos de innovación abierta, entonces era muy importante hacer distintos tipos de modelos de innovación abierta. Hoy día vemos que hay harta interés, ¿no es cierto?, en las empresas para poder participar en modelos de innovación abiertas con startups, ¿no es cierto? Y entonces hoy día están todos viendo cómo se vinculan de mejor manera con startups, o vemos un surgimiento en los modelos de venture capital corporativo que nos parece muy atractivo, ¿no es cierto?, para poder impulsar ese ecosistema. Pero eso es parte de las estrategias de implementación que vienen después y a consecuencia de unos objetivos de desarrollo y unas ambiciones de innovación más claras y determinadas. Después viene toda una área de formulación táctica donde uno tiene que definir cuál es el portafolio de proyectos, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades que se van a realizar, la asignación de los recursos, cómo se va a organizar esto, y ahí también hay una serie de cosas donde uno puede hacer dobles y triples clics, ¿no es cierto?, de cuáles son los distintos modelos que se pueden usar para los distintos tipos de proyectos que se pueden empujar. Y es muy importante en la innovación entender que se requieren métricas distintas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene un modelo clásico, un proyecto clásico de inversión, ¿no es cierto?, se puede evaluar adecuadamente con un BAN y con un TIR en etapas tempranas. Los proyectos de innovación en etapas tempranas tienen tanta incertidumbre que las métricas clásicas como el BAN y el TIR no sirven, no son las más adecuadas, ¿no es cierto? Y entonces, ciertamente son fundamentales a medida que el proyecto progresa y avanza en su camino hacia la implementación, pero en etapas muy tempranas se requieren otro tipo de métricas. Por ejemplo, cómo se miden los aprendizajes, ¿no es cierto? ¿Cuántos proyectos estamos haciendo? Y una serie de otras cosas que nosotros podemos hacer doble clic después.
Pero antes de entrar en eso, es muy importante entender dónde hay que hacer innovación, ¿cierto? Y entonces uno puede pensar en los focos de desarrollo de innovación como mirándolos desde el punto de vista de la cercanía a lo que uno hace actualmente, a lo que la empresa hace actualmente, y ahí en el fondo la innovación es más bien mejoras continuas, innovaciones incrementales, ¿no es cierto? No solo mejoras continuas, sino innovaciones incrementales, optimización del negocio para ofrecer esencialmente productos que son mejores, ¿no es cierto?, más eficientes y que atienden al mismo segmento de clientes. Es como innovación en el core. Entonces, las, las hoy día, cuando uno conoce bien, ¿no es cierto?, el producto y conoce bien el mercado y conoce bien cómo se comportan tus clientes, entonces tú efectivamente puedes plantear soluciones y después probarlas y lanzarlas al mercado. Pero a medida que tú te mueves de esta zona de confort hacia adyacencias, que pueden ser en una de dos dimensiones, o sea, adyacencia en mercado, que quiere decir voy a adaptar mi producto actual para poder vendérselo a un segmento de clientes que hoy día no me compra, o voy a generar nuevas ofertas distintas para mis clientes actuales, ¿no es cierto? Eso es exploración de adyacencia. Ahí las metodologías que sirven en el diseño del core no son las más adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, las metodologías de desarrollo de clientes empiezan a ser, y del Lean Startup empieza a ser mucho más relevante para poder acotar el riesgo de mercado de ese tipo de approach. Y finalmente, mucho más alejado, ¿no es cierto?, del core está lo que se llaman innovaciones transformacionales, ¿no es cierto? Y aquí es empezar con nuevos productos para nuevos mercados. Desde el punto de vista de la organización, esto es súper incómodo porque en el fondo está mucho más lejos de lo que hace hoy día. En temas como la reputación de la marca, ¿no es cierto?, en mercados nuevos y muy alejados puede ser que no sea un gran activo. Lo mismo las cadenas de distribución, puede ser que tengan algo de overlapping, pero no tanto, y entonces, y si además la tecnología y los procesos productivos son distintos, esto hace que la innovación transformacional sea muy difícil para las organizaciones tomarla. Sin embargo, si pensamos en que, o sea, en las estrategias de crecimiento, este tipo de innovación son las que tienen el mayor eh, upside, ¿no es cierto?, en términos financieros, de mercado, son las grandes oportunidades, tienen que ser muy grandes para justificar los riesgos asociados, ¿no es cierto?, a esos caminos. Y entonces eso normalmente no solamente requieren cambios en la forma en cómo se implementan, ¿no es cierto?, en el mercado, sino que además requieren modelos de negocios nuevos. Y ahí es importante usar otro tipo de metodologías, ¿no es cierto? O sea, efectivamente estas requieren probablemente tener ventajas injustas para poder entrar en esos nuevos mercados, y esas ventajas injustas están dadas por investigación y desarrollo, el desarrollo de nuevas tecnologías que te permiten conquistar esos mercados, y muchas veces requieren incomodar mucho a la organización, porque como requieren un cambio de negocio, también a veces eh, incluso pueden poner en riesgo, ¿no es cierto?, el negocio actual, y eso complica y tensiona mucho la organización al interior. ¿Cuánto de esto hay que hacer? ¿No es cierto? Bueno, hay distintas métricas donde uno podría pensar en este tipo de cosas, pero George Day nos ayuda a mirar esto con este modelo de si es real, podemos ganar, ¿no es cierto?, y si vale la pena hacer, en su paper del 2007 en Harvard Business Review, donde te ayuda a entender cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, cuáles son las probabilidades de éxito de tu portafolio, y también nos da algunas luces acerca de cómo balancear la estructura del portafolio de innovación para tener proyectos que están en las tres fases, ¿no es cierto?, en el core, en la adyacencia y en innovaciones transformacionales o disruptivas. Y aquí es donde, en el fondo, uno debiera tener siempre entre un 5 y un 10% de los esfuerzos de innovación puestos en cosas muy más lejanas, ¿no es cierto?, pero que tienen un payout más grande, y tener entre un 50 y un 70% de los esfuerzos en innovación en el core. Y eso te deja entonces en el margen un 20%, un 15, un 20% en exploración de adyacencia. Esta forma de mirar el portafolio, que hay una forma de poder sacar métricas, ¿no es cierto?, asociadas a cuán lejos están en los ámbitos tecnológicos o en los ámbitos de mercado, te ayuda entonces a asegurarte de que estén
haciendo los esfuerzos importantes para expandir los horizontes a través de la innovación. La innovación tampoco se hace como un all-in, ¿no es cierto? O sea, uno no dice, ya voy a hacer un proyecto, listo, sino que se usa con metodologías del tipo opciones reales, donde en el fondo uno hace inversiones que te dan el derecho, pero no la obligación de hacer inversiones sucesivas. Y uno lo puede pensar entonces en esta matriz de 3x3, como poder ordenar el portafolio de innovación en estas dos dimensiones, donde uno tiene proyectos que son como fundamentalmente exploratorios, ¿no es cierto? Y te ayudan a detectar oportunidades de negocio, iniciar la exploración para ver cómo aprovecharlas, y esas se pueden hacer con innovaciones internas, pero también se pueden hacer con modelos de innovación abierta, con universidades, por ejemplo, trabajando con alumnos, otro tipo de cosas, pero hacer apuestas pequeñas, ¿no es cierto? Semillas. Y uno lanza varios botecitos hacia abajo, ¿no es cierto? Con distintos proyectos que están en las distintas focos de mercado, core de centro disruptivo, en etapas de exploración, después en implementación de proyectos, ¿no es cierto? Donde esas ideas se transforman en prototipos que funcionan, en MVPs, en productos mínimos viables, o se avanza, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la iniciativa, se avanza en los TRL, en los niveles de disponibilidad tecnológica para llegar al mercado, y finalmente se llega a un punto, un tipping point, donde estos proyectos efectivamente han pasado las suficientes pruebas como para poder decir, bueno, hay que acelerar esto, y este es el punto donde las organizaciones tienen que hacer altas inversiones, normalmente en infraestructura, ¿no es cierto? Pero uno no necesita hacer esas inversiones al principio, puede hacerlas después de haber pasado por estas distintas etapas, y aquí es donde estos proyectos finalmente se transforman en valor real y tangible, porque la innovación no es solo algo nuevo, ¿cierto? La innovación es nuevo valor en el mercado, con un modelo para capturar ese valor, ¿ya? Y entonces, solo ahí estamos hablando de innovación, sino es solamente una invención. Una invención no es igual a innovación, ¿sí? El poder entregar ese valor y el poder capturar ese valor es lo que hace que esa invención se transforme en una verdadera innovación, ¿ya? Y es importante que manejemos este lenguaje, porque si no, también nos podemos confundir, ¿no es cierto? Pero si estamos haciendo algo nuevo, pero las métricas, el impacto que pueda tener en el EBITDA, el impacto que tienen los KPIs de la organización, ese es lo que mide que una organización, o sea, que una innovación sea innovación, que sea algo que alguien más quiere, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo partimos este tema de las innovaciones? Bueno, hay que pensar en que la innovación, entonces, vista de esta manera, tiene tres partes. Tiene la creación de algo nuevo, ¿cierto? Esa creación de ese nuevo valor, que puede ser a través de la tecnología, que puede ser a través del objeto, pero también puede ser a través del nuevo modelo de negocio, ¿no es cierto? Que ese algo nuevo tenga valor para quien lo recibe, y aquí hay una serie de metodologías que nos permiten, ¿no es cierto?, entender si esto es cierto o no es cierto, y cómo bajamos esto de manera muy concreta, y después asegurarnos que ese valor llegue a las personas, ¿no es cierto? Y esa es la parte como de transformar el proyecto en un producto que está puesto en el mercado y que sirve, que es como el área del emprendimiento. Entonces, innovación y emprendimiento están metidas, están muy umbiligadas, están juntas, ¿no es cierto? No se pueden separar una de otra. O sea, la innovación sin emprendimiento no existe. Intraemprendimiento o emprendimiento, emprendimiento por sí solo, pero están muy amarradas. Y entonces, pasando del nivel macro, ¿no es cierto?, al nivel meso, que estábamos viendo ahora de cómo armar una estrategia de innovación, ahora podemos hablar un poquito acerca del nivel micro, de cómo se gestionan los proyectos de innovación, ¿cierto? Y entonces, la innovación no se trata de tomar riesgos, sino que se trata de acotar adecuadamente los riesgos en una aventura que tiene alta incertidumbre. Entonces, ¿dónde están los riesgos asociados a un proyecto de innovación? Bueno, hay esencialmente varios tipos de riesgos, pero hay tres que son muy importantes de acotar y que tienen metodologías específicas para poder acotarlo, ¿cierto? Hay un riesgo de deseabilidad, y eso quiere decir que si alguien quiere eso que nosotros estamos generando, muchos de los emprendimientos y de las startups y de los proyectos de innovación fracasan, y no fracasan por tecnología, no fracasan porque no se podía hacer, no fracasan porque alguien metió mal los dedos en la calculadora y está mal evaluado económicamente. Fracasan porque no son adoptados a las tasas que se necesitan,
porque la respuesta de los clientes no era la que se anticipaba, ¿no es cierto? Fracasan por temas de deseabilidad. Entonces, 70% de los nuevos productos fracasan, 90% de las startups fracasan. ¿Por qué? En una parte no menor, porque no acotan bien este riesgo de deseabilidad. Entonces, alguien lo quiere, y ahí hay distintas herramientas que ayudan a acotar estos riesgos, ¿cierto? Nosotros hablamos mucho de innovación basada en evidencia, donde usamos principios de investigación cuantitativa y cualitativa para poder hacer este estudio, ¿no es cierto? Hablamos de la teoría de los trabajos, Jobs Theory, los Jobs to be Done, que presentó Clayton Christensen, basado en un trabajo de Tony Ulrich, que ayudan a entender cuáles son los atributos que hay que construir, de qué manera esos atributos ayudan a generar valor para el cliente, y eso está en el centro de cómo construir ofertas de valor, ¿no es cierto? Ayudan también a simplificar los productos para no hacer sobreingeniería, y eso dilata tiempos de desarrollo, ¿no es cierto? Encarece los proyectos de innovación, y entonces esto te ayuda a mantenerte concentrado en el foco mínimo que ayuda a generar valor. También hay otras herramientas, ¿no es cierto?, que te ayudan a diseñar y a validar que esto que tú estás haciendo tenga entonces efectivamente valor para el cliente. También hay riesgos que son de factibilidad, ¿no? Entonces, el segundo tipo de riesgo es factibilidad. Bueno, se puede construir, ¿cierto? Y aquí es donde efectivamente las herramientas, las metodologías de innovación te ayudan a enfocarte en lo que es importante. Entonces, vemos algo que es deseable, cómo llegamos a eso de la manera más rápida posible. Cómo construimos un producto mínimo viable que me ayude a validar el valor y que me ayude a generarle valor a mis clientes en tiempo récord y en precio récord, ¿cierto? Y entonces hay distintas herramientas para poder construir MVPs, ¿no es cierto? Landing page, magos de Oz, sistema concierge, que al final del día, usadas en distintas etapas y en distintas combinaciones, te ayudan a encontrar ese set mínimo de atributos que son los que generan valor, ¿ya? Y aquí entonces es donde usamos los MVPs aplicados en distintos usos, ¿no es cierto? Revisamos las distintas pertinencias, las metodologías, aprendemos a hacer rapid mockups, aprendemos al desarrollo de prototipos, aprendemos a usar cuándo usar cada una de estas herramientas, también cómo se hacen series cortas, cómo se tiran a mercado, en fin. Una serie de cosas que te ayudan entonces a acotar estos riesgos de factibilidad. Una vez que tenemos viabilidad y factibilidad, entonces podemos empezar a mirar estas otras cosas, que es el riesgo de viabilidad, ¿cierto? ¿Cómo armamos un modelo de negocio que sea viable en torno a esta oportunidad? Y ahí hay una serie de herramientas, ¿no es cierto? Todo el framework de Lean Analytics, ¿no es cierto?, de analítica, o todo el framework de Innovation Accounting, o contabilidad para la innovación, te ayudan a optimizar las estructuras de los embudos, te ayudan a optimizar la estructura de canales, te ayudan a optimizar las estrategias de marketing para la innovación, ¿no es cierto? Y entonces permiten que el proyecto avance y despegue a un nivel lo suficiente, adquiera suficiente tracción, como para que, si es solamente un proyecto a nivel de una startup, se pueda parar por sí solo, y si es un proyecto de intraemprendimiento, agarre una atracción suficiente como para poder hacer el handoff a las áreas productivas, y efectivamente empieza a formar parte del portafolio de productos. Entonces, visto de esta manera, ¿no es cierto?, entonces tenemos distintos ajustes que son súper importantes hacer, deseabilidad, factibilidad, viabilidad, y esa con un set de herramientas que se van usando en distintas etapas del proyecto para que la organización pueda hacer gestión a nivel del proyecto, a nivel de las plataformas estratégicas, que son conjuntos de proyectos que en el fondo generan sinergias entre sí, y también para hacerlo a nivel del portafolio. Y de esa manera hacer la gestión de la innovación completa. Eso era lo que yo les quería mostrar hoy día. Creo que es un súper buen momento para que abramos a preguntas, ¿cierto? Así que quedo disponible, o quedamos con Conrad disponible para las preguntas. Así es. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Hasta el momento nos han llegado solo dos preguntas, una para Conrad y otra para ti, Francisco, para que las puedan ver por interno, que se las acabo de Sí, sí, sí. enviar.
Oye, muy bien. Bueno, déjenme abordar justamente una de las primeras las preguntas. Me plantea una situación, ¿no es cierto?, diciendo que en los últimos 8 años hemos pasado de lugares del orden de los 30 y algo en los rankings a los 50 y algo, como decía yo hoy día recién, ¿no es cierto?, llegamos al lugar 54 en el Global Innovation Index de WIPO, digamos, de la Organización Mundial de Propiedad Industrial e Intelectual. Y obviamente eso es preocupante, y acá ¿no es cierto?, el estudiante, el colega, digamos, nos plantea que esto podría tener que ver con que los grupos económicos hoy día en Chile, las grandes empresas en general, están en una situación en la que no requieren necesariamente innovar, ¿no? Y eso yo creo que efectivamente ha sido un desafío permanente, porque efectivamente la innovación en buena medida es acelerada cuando hay niveles de competencia mayor, pero también es cierto que efectivamente los países se diferencian y las industrias se diferencian en niveles de innovación dependiendo obviamente de qué tan disrumpidas son justamente por estos fenómenos que yo comentaba anteriormente. Entonces, si yo estoy en una industria, claro, farmacéutica en general, obviamente voy a tener que invertir porque de lo contrario voy a quedar fuera, no voy a tener, ¿no es cierto?, grandes, lo que llaman los blockbusters de la industria de remedios, etcétera, de tratamientos, y por ende la inversión ahí es muy millonaria, digamos, ¿no? Hay otras industrias en esos mismos países desarrollados que también invierten bastante poco en investigación y desarrollo. Dicho lo anterior, yo sí coincido en que efectivamente los niveles de competencia son muy importantes, y por eso es que es tan importante también mantener niveles competitivos en los mercados. Es decir, cuando uno es pro mercado, no está diciendo que es pro empresas específicas y que está favoreciendo a algunos. Hay que hacer reglas generales que permitan justamente niveles de competencia en los mercados, pero tampoco sacamos nada con mandatar innovación. Entonces, es un desafío que yo simplemente quiero transmitirle, y esto desde mi experiencia también en la Corfo, es muy difícil con la política pública mover demasiado rápido al sector privado en general, porque el sector privado obedece también a incentivos mucho más amplios que las solas incentivos de subsidios o políticas públicas. Entonces, yo diría que estos son fenómenos que, como traté de mostrar en la presentación también, son muy estructurales, ¿no? O sea, influye desde la educación que tenemos con nuestra gente joven, en los colegios, digamos, ¿no es cierto? Y cómo eso después impacta en la vida profesional de esas personas, influyen reglas no escritas de la sociedad. ¿Por qué como sociedad en general? Porque los grandes empresarios son muy pocos en la sociedad, entonces los comportamientos de las sociedades son más bien por la masa, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos costumbres como, por ejemplo, socialmente castigar el fracaso? Eso da lo mismo si uno es rico o es pobre, digamos, ¿no es cierto? En general en Chile, ¿no es cierto?, tendemos a castigar a quien fracasa, lo castigamos socialmente, me refiero, ¿no es cierto? O sea, a tomar riesgos, como decía Francisco recién, y administrar esos riesgos correctamente en un proceso de innovación, no evita que con muchas ocasiones uno termine con una innovación que no tiene resultados positivos desde el punto de vista del éxito económico, etc. Y en esos procesos nosotros lo que debiésemos hacer es apoyar esos procesos para asegurar que aprendemos y que la próxima vez tenemos mayor probabilidad de éxito. Y en esos procesos, ¿no es cierto?, como sociedad no somos necesariamente muy exitosos, entonces, y muy positivos. Y yo diría que ahí hay algunos de los factores más importantes de por qué nos cuesta tanto innovar, y por eso es que creo que esto es un trabajo que no tiene balas de plata, o sea, no hay una solución fácil para esto, es un trabajo que nos va a tomar un tiempo importante como país y como región. ¿Eh? Yo sé que hay varios conectados acá de otros países de Latinoamérica, y quiero decir que yo creo que este es un trabajo que también tenemos que hacer mucho más colectivamente. O sea, yo creo que hay algo en la cultura más bien latinoamericana en general que nos lleva a tener que hacer un esfuerzo muy grande de largo plazo por modificar reglas, pero también prácticas y costumbres, y obviamente también adoptar de manera más ágilmente tecnologías y hacer competitivos los mercados para poder tener más innovación. Francisco, ¿quieres abordar tú la segunda pregunta? Sí, seguro, seguro. A ver, primero que nada, Pablo del Mar me preguntaba por innovación en el sector público, si estas metodologías en el fondo
A ver, para leerla tal como se puso, ¿no es cierto? Cuando se dice que la inversión no es una primera instancia, cuando hablamos de innovar en el sector público, muchas veces se intenta plantear que hacer las cosas mejor, agregando valor a nuestro cliente final, y no significa que requeriremos inversión, sino demostramos costo, eficiencia, o intentamos demostrar que con la innovación reduciremos costos. La mirada que se presenta aquí, o en el diplomado, están solo pensando en empresas, pymes, emprendedores que deben innovar para generar utilidades, y no solo valor al cliente, y que por tanto innovar siempre implicará inversión de dinero. La verdad es que no, yo creo que lo importante es la definición de innovación, ¿no es cierto? La definición de innovación que está a la base es generar valor para un cliente. Y en ese sentido, estas metodologías son válidas para ambos lados. Y muchas veces nos pasa que, claro, en el fondo la pregunta es cómo se defienden estos proyectos de innovación en el sector público cuando uno no los defiende con las métricas clásicas de inversión, ¿no es cierto? Y retorno sobre esa inversión. Por eso es importante entender cuáles son las métricas de impacto, ¿no es cierto? Es muy importante entender cuáles son las métricas de impacto para poder justificar los proyectos de innovación al interior de empresas públicas. Igual, estos proyectos compiten por recursos internos, ¿no es cierto? E incluso atención, ¿no es cierto?, de poder definir cuáles, o priorización de cuáles son los proyectos que hay que empujar hacia adelante. Y por lo tanto, nuevamente, poniendo la mirada en el cliente y en quien la recibe, efectivamente se pueden generar o se pueden defender de mejor manera la realización de estos proyectos. No sé, Conrad, si tú querés compartir un poco en esa pregunta con tu experiencia en el sector público. No, o sea, yo diría que, o sea, las dificultades obviamente son a veces distintas y, por ejemplo, en el sector público, obviamente los temas de ahorro, de gasto, digamos, ¿no es cierto? O los retornos a la inversión, a veces marcados por los ciclos políticos, etcétera, son una dificultad a veces mayor. Pero también hay oportunidades muy grandes porque efectivamente en líneas generales el sector público, yo diría en Chile y en los otros países en Latinoamérica, tiene retrasos aún mayores que el sector privado en términos de innovación y hay más espacios para hacer mejor las cosas, digamos, ¿no? Entonces, hay una experiencia muy interesante en Chile que se inició con un proceso que financió, digamos, lo que llamamos gestión de la innovación en el sector público, es decir, lo mismo que se estaba haciendo desde la Corfo para apoyar el sector privado, para que las empresas profesionalizaran la innovación al interior de sus organizaciones, se hizo con el sector público, financiando, ¿no es cierto?, consultorías y trabajos para generar capacidades de innovación al interior de esos servicios públicos, y eso se tradujo después en una experiencia muy interesante que se llama Laboratorio Gobierno, y donde efectivamente, ¿no es cierto?, se está impulsando la innovación desde el propio Estado para las reparticiones públicas, y tiene pifias como toda iniciativa, digamos, ¿no es cierto?, áreas de mejora, llamémoslo en positivo, digamos, ¿no es cierto?, áreas de oportunidad, pero yo creo que son iniciativas muy positivas para mostrar que justamente sí se puede innovar en el sector público. Si me permite, Francisco, voy a pasar a otra pregunta que dice, ¿qué debe hacer Chile para avanzar en innovación? ¿Existe voluntad para hacerlo y salir del estado en que estamos, un país dependiente del cobre? Eh, yo, a ver, yo diría que hay algo muy importante y hay una discusión pública ocurriendo por varios medios escritos, diarios, ¿no es cierto?, con algunas columnas y también en Twitter. Ayer justamente leía sobre esto con una reacción de César Hidalgo, un físico chileno muy connotado que hoy día está haciendo clases en Francia, pero que tuvo una larga trayectoria en el MIT, en el Media Lab particularmente en MIT, y que planteaba justamente una dicotomía ahí entre entender bien este fenómeno. Depender del cobre per se no es algo malo y hay muchos países muy exitosos en el mundo que tienen una marcada dependencia de un cierto recurso natural, digamos. Esto puede ser en algunos casos recursos de bosque o de minerales o de etcétera, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo. Pero lo importante es la complejidad, y justamente César hace todo un desafío ahí en torno a cómo se desarrolla esa industria y sobre todo aguas arriba, perdón acá entrar en algunos tecnicismos, pero por ejemplo, cuánta tecnología, cuánta capacidad de incorporar nuevo conocimiento existe para, por ejemplo, hacer sustentable y verde el proceso de extracción de cobre y el día de mañana quizás a propósito de economía circular, etcétera, de mover aún más
sofisticado de ¿No? ¿Perdimos control? Sí, sí, no se escucha. Francisco, mientras tanto, si quieres puedes responder las preguntas para ti. Voy a tratar de agarrar a Conrad ahí, voy a seguro que va a empezar a hablar rapidito, ¿no? Pero es interesante el tema de la complejidad. Yo creo que además es interesante pensar en el modelo de desarrollo que hemos tenido como sociedad, ¿no es cierto? O sea, tenemos un activo que funciona muy bien. Nuestros recursos naturales nos han permitido generar ventajas competitivas importantes y nos hemos preocupado de abrir mercados bastante, ¿no es cierto? Esto se relaciona a otra pregunta que también estaba en el chat acerca de innovación en Chile, ¿no es cierto? Y yo creo que no es nada malo con eso, de haber podido aprovechar esas oportunidades muy bien. El tema está en que esto, abrir mercados, tiene en el fondo rendimientos decrecientes. Y esa es la realidad con la cual nos estamos enfrentando. En el fondo, en una economía chiquitita como nosotros tiene que ser muy abierta por naturaleza, porque no tenemos un mercado interno que nos dé buen soporte. Y entonces, hemos hecho el camino que es lógico de abrir nuestra economía lo más posible para poder acceder al mayor número de mercados, ¿no es cierto? Y hoy día las empresas chilenas han sido muy exitosas en explotar esos mercados afuera. De hecho, hemos sido capaces de exportar modelos, ¿no es cierto?, chilenos, y tenemos hoy día compañías chilenas multilatinas que están ubicadas en la región y que han podido abrirse. Pero el problema de eso es que estos son herramientas o vías de crecimiento que tienen rendimientos decrecientes y que en algún minuto no van a seguir pudiendo soportar trayectorias de crecimiento elevadas. Y de hecho uno mira qué es lo que ha pasado con el PIB, ¿no es cierto? Y hemos visto que la tasa de crecimiento ha ido bajando de manera paulatina en los últimos años. Entonces, la innovación te permite encontrar nuevas fuentes de crecimiento y es complementario a esto que estamos abriendo. Y así como hablábamos de que el cobre hoy día representa, ¿no es cierto?, entre nuestra economía más o menos, las expectativas son de que si se desarrolla la industria del litio, ¿no es cierto?, y del hidrógeno verde, que está asociado a darle mayor economía circular a la misma industria del cobre, eventualmente podríamos incluso transformarnos en exportadores netos de hidrógeno. Y si uno mira los estudios, dado el potencial solar que tiene Chile, uno podría que el hidrógeno en el futuro podría también representar más o menos el 15 o el 20% de la exportación del país. Entonces, la innovación es la que va a permitir llegar para allá. Hoy día no podemos producir hidrógeno a esa escala, a ese precio, para que sea competitivo. Parte de los desafíos tecnológicos se están resolviendo, por ejemplo, tener electrolizadores de gran escala eficientes, ¿no es cierto?, tener parques fotovoltaicos eficientes, etcétera, pero que la misma generación de energía sea eficiente, que resolver los temas de agua para poder producir hidrógeno a gran escala. Hoy día tenemos pocas plantas desaladoras, ¿no es cierto?, y vamos a tener que crecer más en ese espacio para poder, en el fondo, justificar estos proyectos a gran escala, pero vamos avanzando en esa dirección. Y es interesante cómo las empresas se van adaptando. Uno dice, bueno, somos exportadores de recursos naturales, pero la verdad es que si tú miras, por ejemplo, lo que ha hecho Arauco, CMPC, en términos de la producción de celulosa, son plantas que tienen muy altos niveles de tecnología, están en la frontera del conocimiento y del desarrollo en sus procesos productivos individuales. Y entonces eso se engancha muy bien con lo que nos decía Conrad, de cómo se han ido sofisticando, ¿no es cierto?, las capacidades productivas. Y esto tiene que también permear aguas abajo. Hoy día la innovación en la minería la hacen fundamentalmente los proveedores de la minería. Las grandes mineras tienen un negocio que tiene mucho riesgo, que no controlan el precio de su producto, que se controla en mercados internacionales, y por lo tanto lo que hacen es acotar el costo y el riesgo lo más posible, ¿no es cierto? Y entonces la innovación la hacen los proveedores de la minería. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea más fácil para los proveedores de la minería desarrollar soluciones? Hoy día, por ejemplo, es el problema del huevo y la gallina. Las mineras compran soluciones llave en mano, que están listas para llegar y enchufar en la línea y que funcionen. ¿Cómo se hace eso si es que no tenemos buenos campos de prueba para el desarrollo de tecnología? ¿Te fijas? Que permitan que en el fondo los desarrolladores, los proveedores de la minería, hagan sus desarrollos, puedan probarlas a una escala relevante, cosa de que puedan proveer las soluciones ya en mano. Parte de eso se está resolviendo con temas como, por ejemplo, el consorcio, ¿no es cierto?, el AMTC en el fondo campo de pruebas para hacer pruebas mineras. Entonces, yo creo que tenemos que seguir empujando en esa línea.
las empresas se están dando cuenta de que necesitan más competitividad, ¿no es cierto? Vemos hoy día, por ejemplo, producto de la pandemia, cómo se han acelerado mucho los procesos de transformación digital, no solamente con teletrabajo, ¿no es cierto? Todo lo que es e-commerce, ¿no es cierto? Se pegó un salto pero gigantesco en lo que ha sido el antes pandemia y ahora, y eso es muy posible que sean tasas de crecimiento que se mantengan, ¿no es cierto?, una vez que vuelvan a la normalidad. Entonces, y ahí hay nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Yo creo que transformación digital hoy día es una cosa donde todas las empresas deben estar mirando. Hay que subirse rápido esos son carros que se mueven de manera exponencial por las tecnologías que los acompañan, y si las empresas no se suben a tiempo, entonces el gap solamente se agranda, cada día que pasa se agranda más, y entonces el tiempo es ahora. Me di una vuelta Oye, medio yo, larga para contestar esa pregunta, pero creo que lo hice. Espero haber contestado. Quiero compartir pantalla un segundito porque hubo alguien que nos preguntó de cómo se relacionan las metodologías de innovación en las distintas etapas y estos temas como de running lean, y etcétera. Voy a aprovechar este mono para poder contar. La verdad es que hay distintas herramientas que sirven para distintas etapas del proyecto, y muchas se sobreponen o se solapan, sirven para el mismo propósito. Es importante entender qué usar cuándo, ¿no es cierto? En el círculo azul tenemos todas las metodologías como del design thinking que sirven mucho para las etapas de creación, en etapas iniciales, pero después están todas las metodologías como de Lean Startup que te sirven para hacer estos ciclos de construir, medir, aprender, dentro de las cuales el Design Sprint es una herramienta que te sirve para darte una vuelta rápida, ¿no es cierto?, para validar elementos de ese diseño, y finalmente las metodologías como de desarrollo ágil, ¿no es cierto?, Scrum, te sirven cuando ya pasaste estas etapas de como indefinición con respecto al cliente, y te permiten hacer desarrollo ágil de productos en las etapas finales, cuando ya tienes un modelo de negocio más validado y estás acercándote al mercado. Entonces, los tres ajustes que mencionamos antes, la idea de esto es que ustedes puedan, en el fondo, pasar por estas distintas etapas, haciendo estos distintos ajustes. Esto se basa en el trabajo de varios autores, no uno solo. El primero que partió con esto fue Steve Blank, que partió con el modelo de desarrollo de clientes, que es el que dice, entienda a su cliente bien cuando esté desarrollando innovación, y haga eso en paralelo al desarrollo de productos. No espera tener un producto que a nadie le interese para poder empezar a probarlo, sino que haga estas dos cosas en paralelo, descubra y desarrolle al mismo tiempo. Y eso fue lo que tomó Eric Ries, lo juntó con el modelo Lean de Toyota, y lo juntó con el modelo de desarrollo ágil de software, y esas son las bases del modelo Lean Startup, que después le han ido cambiando los nombres a medida que han ido sofisticando su pensamiento. Osterwalder, no sé, hoy día habla de estos tres ajustes que están basados en estas tres cosas que estamos hablando hoy. Así que es un área de desarrollo, hay hartas metodologías, lo importante no son cuáles son las metodologías, sino que puedan conocerlas para poder entender cuándo hay que usar cada una de estas, y de esa manera acotar los riesgos del proyecto de innovación y tener el éxito más temprano. Conrad, tú querías decir algo, perdón. Creo que Hay un perdón, silencio. no para nada, solo quería disculparme, parece que tuve algunos problemas de internet, como creo que solemos tener varios en los tiempos que corren, así que les pido disculpas por eso. Estaba reconectándome, no sé si quedó pendiente parte de mi respuesta o la totalidad, porque no me di cuenta exactamente cuándo se cayó, pero ya vi que siguieron y están en otros temas, así que no hay problema. No sé si hay alguna otra pregunta pendiente, porque no estoy viendo tampoco mi WhatsApp para poder estar aquí con ustedes a través del celular. Mira, por tiempo, yo creo que lo dejamos, o sea, tenemos la última pregunta en realidad, que es más relacionada al diplomado que la hace Marcos Olivera, si el diplomado considera aspectos prácticos para la innovación pensando en una pyme que sobrevive día a día. Sí, yo diría que ahí me gustaría responder que justamente pensamos el diplomado de manera lo más flexible posible. Hay aspectos que quizás puntualmente no se van a aplicar a tanto, quizás a una realidad de pyme, pero sí, sin duda, muchos otros sí. O sea, en el fondo, y aquí es importante entender, ¿no es cierto?, cuando yo les mostré esta estructura macro, meso, micro, justamente la estamos utilizando para el diplomado. Hay un curso a nivel macro para entender un poco la mirada ¿no es cierto?, el ecosistema, la manera de interactuar con todos los actores que están en el ecosistema, etcétera. Después hay una mirada meso,
que nos permite entender justamente todo esto que ha descrito muy bien hoy día Francisco, digamos, ¿no es cierto?, de todas las estrategias, de todas las metodologías, de cómo enfrentar esto para que nos haga sentido la innovación y genere retorno. Yo creo que todo eso sí aplica muy bien a la pyme también, porque efectivamente son las mismas preguntas que nos tenemos que hacer todos. Y después también hay dos cursos a nivel micro que tienen que ver con metodologías de ideación, ¿no es cierto?, que tiene con need finding, ideación, etcétera, y otro con los desafíos de prototipado, modelos de negocio, etcétera. Y yo creo que todo esto sí aplica a la pyme. Hay unas dificultades, obviamente, que son distintas en la pyme que en la gran empresa, porque no se cuenta con grandes equipos muchas veces y es, ¿no es cierto?, el dueño, quizás una o dos personas más en la organización que tienen la capacidad profesional también y todo para ayudar a estos procesos, pero yo creo que efectivamente hoy día las pymes, justamente para salir de esa urgencia del día a día que es habitual, requieren hacer justamente innovación para poder incorporar, ¿no es cierto?, eficiencia, para poder incorporar aspectos de productividad, medirla y mejorarla, etcétera, y que ojalá eso lleve a poder pensar en que la pyme, y porque además en la pyme metemos muchas veces todo en un mismo saco y son muy distintas, ¿no es cierto? Si estamos pensando, por ejemplo, en la persona que hace la pregunta en una pequeña empresa, bueno, ¿cómo pasa esa pequeña empresa en los próximos 10 años a ser una empresa? ¿Cierto? Porque justamente ese es el desafío que todos tenemos. Muchas veces hablamos del alto crecimiento, tasas de alto crecimiento en los startups y todo, pero nosotros necesitamos tasas de crecimiento en todos los niveles y las pymes sin duda están llamadas también a ese proceso. Entonces yo diría que la innovación y el diplomado y lo que trabajamos en el diplomado de innovación son buenas herramientas para que ojalá, ¿no es cierto?, una pyme pueda pasar a tener tasas de crecimiento que la hagan sostenible en el tiempo y que logren superar esa etapa de la urgencia del día a día. Y hay cosas muy concretas, muy prácticas, ¿no es cierto?, en esto que planteaba Francisco. Hoy día, por el tiempo, tuvimos que hacerlo muy rápido y probablemente mostramos solo cosas que quizás aparentemente están un poco abstractas, pero el diplomado además entra muy en lo concreto, desarrollando proyectos. En cada uno de los cursos hay aspectos prácticos que nos invitan a pensar esto y, por ejemplo, conformar un grupo ahí que sea de personas que están quizás en situaciones similares a propósito de desarrollo de pymes puede ser súper potente.